Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días y buenos días también a los que nos siguen por el Face. Vamos a ver la conferencia de hoy. Esta conferencia es una conferencia, entre comillas, pues como al parecer algo sencilla. Sin embargo, para llevarla a la práctica es algo que necesitamos ejercitarnos bastante. Esta conferencia es la base de la ayuda para que todas las prácticas salgan. Esta conferencia es la base para que nosotros podamos desempeñar nuestras funciones, labores día a día de la mejor forma, ¿sí? Esta conferencia es básica para que nosotros entendamos cómo es que vamos a quitarnos el estrés, ¿sí? Porque ahorita, digamos, está como una enfermedad ya, o sea, ya el estrés es una enfermedad, sí, es la enfermedad de moda de un tiempo para acá. Y vemos que ese estrés está relacionado con este aspecto que es la falta de relajación, ¿sí? Pero viene de algo que es la falta de concentración. O sea, están relacionadas la concentración y la relajación con la incapacidad que tenemos tal vez nosotros en un punto para manejar el estrés, ¿sí? Vamos entonces a estudiar esta conferencia y la idea es que a la final podamos con dos, digamos, es una práctica la del final, pero fuera de esa práctica, dentro de esa práctica, vamos a ver que hay una pista muy importante para nosotros en el día a día, de instante en instante, quitarnos esas tensiones y poder llegar a concentrarnos o a centrarnos. Bien, bueno, entonces vamos a empezar esta conferencia. Es la número 21 de fase A. La idea es que podamos desarrollar la conferencia y a la final del tema de concentración hacemos las preguntas, si a bien se tienen, y a la final de la relajación pues ya terminamos la conferencia y también vamos a seguir si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, vamos entonces a definir qué es lo que es la concentración, porque nosotros igual en muchos sentidos vamos a ver el significado de las palabras, ¿sí? Concentración es algo que refiere que la conciencia, exacto, esté centrada en la acción, ¿sí? Entonces concentración, digamos que entre comillas está refiriéndose o está definiendo que la conciencia está centrada en la acción. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿Sí? Recordemos qué es la conciencia. La conciencia no es simplemente el saber dónde estoy ni nada como, digamos, algunas partes de la ciencia lo comentan. La verdadera conciencia es esta parte superior que está en nuestro interior. Exacto. En ese sentido vamos a descubrir cada uno de nosotros tiene esa parte superior dentro, ¿sí? Y eso está generando que pues nos llevemos esa conciencia a todo lo que estemos haciendo. En ese momento tenemos que recordar que a cada instante nosotros estamos llevando nuestra conciencia a esos pensamientos, a esos sentimientos que estamos desarrollando en ese momento. Nosotros, como decía algunas personas, inclusive cuando nosotros vamos a la práctica de sexo, no nos podemos sacar a la conciencia, dejarla por allá guardada e irnos a degenerar o irnos a pervertir o a manejar toda esa serie, digamos, de desinhibiciones. No, simplemente nosotros nos llevamos la conciencia a todo lado. Y cuando nosotros nos damos cuenta que es que la conciencia nos puede ayudar a generar un proceso de concentración, pues ahí es donde entonces vamos a definir que la conciencia nos está ayudando a hacer una acción como tal, o sea, está participando activamente, ¿sí? Debemos decirlo. En todo esto que yo estaba hablando, de que me lleva mi conciencia para todo lado a degenerarme y todo, la conciencia simplemente se está contaminando, yo la estoy llevando, pero ella no está participando como tal, ¿sí? Mientras yo no tenga
la concentración en las cosas que yo esté haciendo, la conciencia no le permito participar activamente. Bien, eso debe quedar claro. La concentración entonces termina siendo un poder muy grande, un poder que todos tenemos. ¿Para qué? Para llegar al acierto, para, digamos, al objetivo, para no fallar en lo que hacemos. Bien, entonces, ¿cómo es esto? Nosotros vamos a reflexionar que esta máquina humana, que esto es como un robot orgánico, ¿sí? Tiene un funcionamiento. Vamos a mirar a ver si puedo hacerlo acá rápidamente. Bien. Esta máquina orgánica, ¿sí?, tiene un funcionamiento. Y ese funcionamiento lo veíamos en la conferencia número 4. Ese funcionamiento estaba refiriéndose a que a lo largo de la columna vertebral hay unos puntos en los cuales se dividen ciertas capacidades que tenemos nosotros, ¿sí? La capacidad en el sexo, la parte instintiva, la parte emocional, la parte intelectual inferior, ¿cierto?, la parte motora, la parte motriz, y acá habían dos partes, que era una parte que manejaba la conciencia, el emocional superior y el intelectual superior. Esas dos partes las maneja la conciencia. Bien, pero ¿qué es lo que quiero ejemplificar acá? Que aquí, en el centro intelectual inferior, se está manejando la parte del pensamiento, ¿sí? Se está manejando la parte del pensamiento. Y esa parte del pensamiento tiene algo vital, ¿sí? Y es que nosotros con la mente nos enfocamos en algo. Nosotros con la mente, con la imaginación, es que podemos desarrollar muchas cosas, ¿sí? Y esto ya lo había hablado en otras conferencias, ya tal vez a ustedes les había comentado, pero tal vez vale la pena aclararlo de nuevo aquí, ¿sí? La imaginación es lo que nos ayuda a inclusive movernos. Decíamos, yo no puedo simplemente, o sea, es que estamos tan mecanizados que no nos damos cuenta que primero imaginamos que vamos a mover un pie y después lo hacemos. Estamos tan mecanizados que nosotros pues damos por hecho que hacemos todo y listo. Pero la realidad es que primero lo imaginamos. Y esa imaginación, ¿qué está generando? Esa imaginación está generando que se mueva una serie de circuito eléctrico a través de todo el sistema nervioso, muscular y demás, y podamos ejercitar un movimiento, ¿sí? O sea, todo eso está, digamos que primero pasa por la imaginación. Es así como debemos decir que la imaginación, en esa capacidad de imaginar, hay una partecita de la conciencia, ¿sí? Aquí hay una partecita de la conciencia, que pues si queremos ponerle un nombre, se llama nous. ¿Sí? Esto no está en la conferencia, pero quería comentar. Esa partecita de la conciencia que está aquí en el intelectual, en esa parte que nos permite desarrollar todo eso, es lo que genera toda es el que maneja la imaginación. Si nosotros nos logramos concentrar, quiere decir que como pista, y aquí me voy adelantando a las pistas de la conferencia, voy a tener un solo pensamiento en lo que estoy desarrollando. ¿Y eso qué va a generar? Eso va a generar una onda de armonía que se va a empezar a mover en mi interior, ¿sí? Esa onda de armonía se va a crecer y va a estar armonizando todas las funciones de mi cuerpo con cada uno de los centros, ¿sí? Entonces se va a armonizar el centro intelectual inferior, se va a armonizar la parte motriz con la parte emocional y se va a armonizar la parte instintiva con el emocional superior y luego el intelectual superior se va a armonizar con la parte sexual. ¿Y esta armonía qué es? Es que esa armonía es lo que va a definir que todo de mí o que todo mi cuerpo y las funciones del cuerpo
están enfocadas en lo que estoy haciendo. Eso quiere decir que logré un estado de concentración. Más aún, acá pasa algo maravilloso, y es que una persona que empieza a concentrarse, se empieza a generar que todo su cuerpo se vaya enfocando en lo que está haciendo, todo su cuerpo se va enfocando en lo que está haciendo, todas sus funciones, mental, emocional, motriz, instintivo, están enfocándose en lo que se está haciendo. Pero ¿qué pasa cuando se enfocan toda esa parte motriz, primero intelectual, motriz emocional y va a pasar al instinto? Luego de eso vamos a llegar a un momento que es acá, en esa glándula pituitaria se activa algo y nosotros vamos a experimentar lo que es la inspiración. La verdadera inspiración es algo que deviene de un proceso de la conciencia. Nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo, pero lo que pasa es que cuando nosotros activamos esta armonía, ¿qué sucede? Es que la conciencia ya empezó a participar. La inspiración está generando ¿qué? Está generando que la conciencia ya empiece a participar y eso genera un ánimo superior. Si la inspiración es un ánimo por allá muy profundo, superior, ¿sí? Ojo, estamos hablando de la verdadera inspiración, porque se conoce entonces, por ejemplo, en ciertas artes, que algunas personas se inspiran egoicamente, o sea, se inspiran con sus defectos. Entonces se inspiran, no sé, mirando historias pesadas, digamos, burdas o de mucho morbo con la violencia o con el sexo. Y entonces ellos dicen, uy, me inspiré y empiezan a plasmar de sus defectos, empiezan a plasmar algo, todo eso. Pero esa no es la inspiración que estamos hablando aquí. Algunos artistas inclusive decían, no, yo con la droga me inspiro. No, o sea, la verdadera inspiración va a llegar es en un estado, exacto, va a llegar es en un estado de concentración y es porque la conciencia ya empezó a participar. En ningún momento la conciencia va a poder participar bajo el influjo de drogas o bajo el influjo de estar identificado con un defecto, ¿sí? Bien, entonces vamos a mirar cómo es que sucede todo esto. Lo que sucede es que todo el cuerpo se empieza a enfocar y después de la inspiración, ¿qué viene? Después de la inspiración se activa la armonía acá en esta que es la glándula pineal y va a llegar la persona al acierto y el acierto le va a definir que no va a fallar en lo que está haciendo o que va a encontrar la mejor forma de hacer lo que está haciendo o que va a descubrir en ese momentico una verdad sobre algo que está desarrollando. ¿Bien? Bien, entonces ese es el proceso como tal que se va a generar por la armonización que está relacionada con la concentración. Bien, bueno, entonces acá vamos a mirar. Este proceso se va a dar solamente si nosotros entendemos la diferencia entre la concentración. Bueno, ¿qué es lo diferente? Concentración es diferente a distracción, ¿no? Distracción. Bien, entonces la concentración decíamos que era parte de la conciencia. Y la distracción es parte del ego o de los defectos o de los yoes. Bueno, entonces se le dice de muchas formas. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo un paralelo muy directo en el cual vamos a darnos cuenta. Cuando nosotros no estamos concentrados, ¿es por qué? Porque estamos distraídos. ¿Y por qué estamos distraídos? Porque algún defecto nos distrajo, ¿sí? Definitivamente tenemos que reflexionar mucho en esto. Y es increíble que habían cosas muy curiosas que tal vez es importante o que quisiera yo compartir acá, que no hacen parte de la conferencia, pero que me gustaría compartir acá. Y es, por ejemplo, lo que decía por allá una persona que decía, no estás deprimido, estás distraído. Y bueno, eso tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido porque la conciencia estaría en un proceso de resolver, de armonizar, de tranquilidad.
¿sí? Más el ego lo quiere uno sumir en sufrimiento, en dolor, en una serie de cosas equivocadas de nosotros mismos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que acá vamos a ver esa diferenciación muy clara y tenemos que llegar a entender cómo es que nosotros estamos distraídos todo el tiempo. Porque es que nosotros estamos distraídos y por esa distracción no podemos hacer las cosas bien. Nos levantamos entonces y todo lo hacemos distraídos. Nos levantamos de la cama y estamos pensando en otra cosa, ¿sí? Vamos al baño y estamos pensando en otra cosa, ¿sí? Inclusive le pasa a uno que está ahí sentado en el baño haciendo sus necesidades, ¿sí? Y tal vez aún teniendo de pronto algún problema digestivo que se demore en evacuar, pero no va a ayudar el hecho de que se ponga a leer una revista o que se meta uno al celular, ¿sí? Es una realidad. Uno comete ese error, ¿no? Entonces eso no ayuda porque la idea es que se centre en lo que está haciendo para que todo se armonice, todo fluya y bien. Exacto. ¿Qué nos pasa a nosotros? Digamos, a mí me pasa, ¿sí? Uno llega y entra a la ducha y empieza como a reflexionar en lo que va a hacer en el día y todo, y entonces puede que en ese momento se eche doble jabón, ¿sí? O no se acuerda si ya se echó el champú bien o no se echó tal, ¿sí? O no se acuerda hace cuánto se echó el champú y que tiene que dejárselo remojar, o bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué es todo eso? Eso es que no está concentrado uno, es que está muy distraído y que así como se están haciendo esas simples actividades muy distraídas, así nosotros andamos todo el día distraídos, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que nos generan la distracción? Todos nuestros defectos y el ego. Pero hay algo entonces para empezar a practicar la concentración. ¿Cómo podemos empezar a practicar la concentración? Vamos a escribirlo completo. Empezar a practicar la concentración. Hay unos puntos para empezar a practicar la concentración. Entonces, lo que yo estaba diciendo, ¿sí? Entonces, primero deberíamos enfocarnos en hacer una sola cosa. Es más, está hasta comprobado que cuando la persona hace varias cosas supuestamente a la vez, la realidad es que no está haciendo varias cosas a la vez. Simplemente el cerebro, o sea, nosotros, la parte intelectual de nosotros, la parte intelectual que está manejando acá, está desarrollando algo y se pausa, deja como eso mecánicamente y va a hacer otra cosa, se pausa, deja eso mecánicamente y va haciendo continuas pausas. Todas esas pausas no dejan que fluya la concentración, porque para la concentración nos tenemos que enfocar en algo y en un momentico se va a empezar a armonizar, a armonizar, a armonizar, y ese proceso puede ser rápido o puede ser muy lento dependiendo de la capacidad de concentración que tengamos nosotros. Quiere decir que una persona que dice, no, es que yo puedo hacer varias cosas a la vez, digamos las mujeres, ¿sí? ustedes un poquito de eso, por decir algo, hago un arroz y yo sé que él se va a secar allá solito. Bien, por eso. Entonces yo, pues, mientras el arroz se está secando allá solito. Bien, entonces, pero eso es algo porque su merced ya tiene un orden, ¿sí? Entonces su merced llega y tiene cosa por cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso que su merced dice del arroz. Sí, porque yo me quedo hasta que se seque el arroz. No. Exacto. Su merced llega y dice. Ajá. Exacto. Pero no es que continuamente esté pasando al arroz no, su merced ya dejó el arroz, ya sabe que en un tiempo se va a secar y ya cambia de actividad. Ahí está bien, ¿sí? Pero si yo estoy haciendo una actividad, es un ejemplo, ¿no? Yo sé que no es así, pero es un ejemplo. Yo empiezo a hacer otra actividad y entonces a cada rato voy y muevo el arroz y todo, pues ahí ya no estoy haciendo cosa por cosa, ¿sí? Bien, pero la cuestión es que vamos a desarrollar en lo que estamos haciendo. Otro ejemplo, una cosa es que yo esté cocinando, ¿sí? Y yo estoy cocinando, listo, y cocinando yo tengo unos pasos a seguir, primero pico, primero esto, primero prendo allá, el aceite, si sé cuándo, tengo unos pasos y esos pasos los respeto. Cuando yo me salto algún paso es que, ay, se me quemó esto, ay, verdad que no puse de una vez esto, es porque me distraje.
¿sí? Pero si yo estoy en la cocina y tengo unos pasos, listo, tengo unos pasos, como me pasaba a mí, cuando estaba empezando a cocinar, que no le echaba sal al arroz y me quedaba sin sal. Pues, tiene que ser un paso por paso, bueno, tiene que ser paso por paso, pero ¿qué es la cosa? La cosa es que yo esté cocinando y me distraiga hablando por teléfono. O que yo esté cocinando y me distraiga y me embobe con el televisor. Que yo esté cocinando, sí, esas cosas ya me salí, ahí ya me fui para otro lado. Entonces eso es lo que vamos a decir que tenemos que hacer, es cosa por cosa. Ahora, esto que hacemos, la idea es esta pista. Esta es la pista más grande de esta conferencia para llegar a la concentración, ¿sí? Un solo pensamiento en lo que estoy haciendo. Un solo pensamiento en lo que hago. ¿Por qué? Porque miremos que la concentración se va a dar en dos aspectos. Uno es la concentración a la parte externa y otra parte es la concentración a la parte interna. Ambas son muy importantes. ¿A qué se refiere esto? A que la atención en un momento puede estar en la parte externa o en otro momento la atención puede estar en la parte interna. Pero cuando nosotros conjugamos estas dos y enfocamos haciendo cosa por cosa, pues es que vamos a poder armonizarnos. Ya voy a explicar bien de qué se trata eso cuando toque el segundo punto de la conferencia, que es la relajación, ¿vale? Bien, entonces un solo pensamiento en lo que hago. No voy a dejar de hacer una actividad en ese momento, cambiándola por otro, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿sí? Listo, estoy cocinando, pero resulta que, no sé, por distraído o por falta de esto, yo me confío y dejo el arroz ahí, es un ejemplo, ¿sí? Y salgo a comprar algo. No, sí, y después llego y se quemó o lo que sea. Entonces, digamos, ese tipo de cosas es esto, ¿sí? Que yo dejo, o sea, me olvido casi que entre comillas, me olvido de lo que estoy haciendo para hacer otra cosa. No, porque ahí ya me desconcentré, ¿sí? Bien. Y eso pasa en todo aspecto. Acá estamos poniendo muchos ejemplos acerca de la cocina, pues es algo muy común, pero vamos a mirar que en todo aspecto laboral también pasa lo mismo, ¿sí? Uno está haciendo algo respecto con su trabajo, ¿sí? Tiene un solo pensamiento, todo le fluye y hasta que no acaba eso, listo. Pero si pica aquí, pica aquí, pica aquí, pica acá, a la final no está haciendo nada y no va a poder cumplir. Y solo tiene un pedazo de esta labor, otro pedazo de esta labor, otro pedazo de esta labor. Por eso es que en todo aspecto de la vida nosotros debemos aprender a hacer punto por punto y a organizarnos, ¿sí? Eso es algo que tenemos que hacer. Miremos que hasta las personas que tienen muchas responsabilidades, cómo solucionan el poder ejecutar cada cosa. Ellos tienen una agenda, ¿sí? Los médicos tienen una agenda para tener un orden, ¿sí? Cualquier persona, el profesor tiene que tal hora, listo. Todas las personas entonces en las labores tienen que programarse. Si yo no me programo, si yo no me organizo, eso va a ser un fracaso, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa a todos. Pero entonces acá vamos a mirar que es muy importante hacer una lista de tareas. Una lista de tareas, ¿sí? Para hacer cosa por cosa. Entonces, lista de tareas cuando estoy cocinando, lista de tareas cuando estoy trabajando, lista de tareas cuando hago tal diligencia. O que uno sale a hacer las diligencias y, ay, primero hubiera ido a tal lado. No, pues si se organiza, listo. Ya hay cosas que pasan sobre el camino, pero si hay organización, pues se va a disminuir ese sentido y vamos a poder estar concentrados. El punto es llegar a la concentración en nuestro día a día y también en las prácticas que vamos a hacer. Miremos que en la práctica de nacimiento, por ejemplo, si la persona no está concentrada, ¿sí? En un momento de distracción puede llegar a expulsar su simiente.
por distraído, ¿sí? Y entonces ahí ya falló en la práctica, ¿sí? Si vamos a mirar en la muerte psicológica, si la persona no logra centrarse en la autoobservación, no logra descubrir los detalles que lo están perjudicando, si la persona está haciendo una labor de ánimo, ¿sí? Si nosotros no nos enfocamos en lo que estamos haciendo, ese ánimo va a estar como que se viene, se va, ¿sí? Porque no estamos centrados, ¿sí? Para todo necesitamos concentrarnos, ese es el punto. Y para estas tres formas de revolucionar nuestra conciencia también necesitamos la concentración. Bueno, no dejar de hacer una actividad, listo. Estos son unas pistas para empezar a practicar la concentración, pero volvamos a qué. Ya vayamos entonces a la parte de la relajación. Ya empecemos a mirar qué es la relajación. Nosotros digamos que relacionamos la relajación como el estar tranquilos y en ese sentido pues está bien, pero a veces las personas dicen, no, es que este es muy relajado porque no le importa nada o cosas así. No, esa no es la relajación que estamos hablando acá. La relajación que vamos a explicar acá es una tranquilidad en armonía con la conciencia. Esa es la relajación, ¿sí? Independiente de lo que esté sucediendo, exacto. Va a ser física y va a ser interna, que está relacionado con mental, emocional, todo esto, ¿sí? Bien, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que siempre hay un choque acá de dos partes, la parte exterior y la parte interior, y lo hemos venido desarrollando desde hace una serie de conferencias. Y vamos a mirar entonces qué es la relajación. La relajación es un estado en el cual estamos de tranquilidad, pero ¿por qué? Porque ya está participando la conciencia, ¿sí? Miremos aquí qué es la relajación. Relajación, entonces voy a poner otra vez esta diferencia. Relajación es diferente a tensión. ¿Qué es la tensión? Pues ahí, acá en la tensión vamos a descubrir todo eso que se conoce como el estrés, ¿sí? Miremos entonces que si la relajación es diferente a la tensión, otra vez pasa lo mismo que acá con la concentración. Si nosotros estudiamos la distracción, vamos a terminar en la concentración, vamos a estar concentrados. Si nosotros nos quitamos la atención, ¿sí? Vamos a llegar a la relajación, es exactamente igual. Pero miremos qué es lo que pasa acá, que nosotros tenemos que ver que la tensión está generada, voy a poner acá algo como exagerado, un 99% está relacionada con la parte interna, con el interior de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué genera tensión? Vamos a ver que deseos generan tensión, ciertos deseos, preocupaciones que hace parte de los pensamientos, ¿sí? Pensamientos negativos también generan tensión. Acá están, por ejemplo, los diferentes miedos, ¿sí? Los diferentes miedos que están ahí relacionados. Sí. Exacto. Hacer algo que no me gusta. Hacer algo que no me gusta. Hacer algo que no sé. Entonces, algo que no me gusta. Exacto, porque también me genera miedo y me genera preocupación y hasta tengo pensamientos negativos, o sea, todo se conjuga. Nosotros vimos 2 conferencias la vez pasada y era que hay algo que genera tensión y es la charla interior y la canción psicológica también generan tensión, ¿sí? Y bueno, voy a ponerlo por acá arriba para que se vea, los estados interiores equivocados, que fue la conferencia 19, también generan tensión. Vamos a ver que todo esto hace parte del 99% de la tensión y está relacionado con todo el interior de nosotros, ¿sí? Bien, pero bueno, démosle el beneficio de esa pequeña parte exterior. Podemos estar tensionados, ¿por qué?
puede ser relacionado con, todo esto se mueve, pero también está, por ejemplo, con un dolor físico. Puede ser con una incomodidad física, o sea que estoy, es un ejemplo, aunque también se relaciona interiormente, porque uno por pereza, uno puede estar mal sentado, listo, pero entonces no se acomoda, no se corrige, pero eso lo tensiona, es un ejemplo. Entonces se conjuga, porque es por pereza, o sea, por algo interior, pero está generando una incomodidad física y también me está tensionando físicamente. Bien, es más, acá hay cosas curiosas que le pasan a uno. Por ejemplo, uno quiere relajarse para hacer alguna práctica. De pronto, ahorita, después de esta conferencia, que es la conferencia de mañana, viene una conferencia que se llama la meditación. Vamos a aprender a meditar así bien sencillo. Y uno a veces va a ir a meditar, o uno se va a dar cuenta que ustedes se van a poner a hacer algo sentados en el escritorio o a escribir algo, y le da a uno chichi, o le da a uno ganas de ir al baño. Y si uno no va a ir, lo resuelve, o hambre. Entonces, si uno no resuelve eso, uno ahí está tensionado y pues no puede desarrollar, se distrae, con eso se distrae, está tensionado, se distrae, no hay concentración, no le rinde, mejor dicho. O sea, ahí fue un fracaso. Entonces, todo eso está relacionado con la parte que se conjuga interior y exterior. Bien, pero miremos entonces cómo podemos ver puntualmente aquí la atención. La atención entonces está desarrollándose, ¿por qué? Porque hay unos defectos psicológicos que no vemos. Por excelencia, el maestro de maestros, ¿sí? Él enseñaba, el Cristo, enseñaba algo muy sabio, porque al final hay mucha sabiduría en las enseñanzas de él, sea para la religión o cultura que sea. Y él enseñaba algo que era velar y orar. Velar y orar. Y esto tiene muchos significados, pero aquí vamos a darle un significado relacionado con lo que es la relajación, ¿sí? Y la concentración, ¿sí? El estado de velar es un estado de ¿qué? Este es un estado de atención. Porque él les decía a sus discípulos velar y orar, y él se fue, y cuando volvió los encontró dormidos. ¿Pero por qué estaban dormidos? Porque no estaban atentos. Lo muestran como que les cogió el sueño, pero bueno, pero sea lo que sea, el sueño de la conciencia, el sueño de nosotros es cuando estamos distraídos, cuando no estamos atentos, ¿sí? Ese es nuestro propio sueño. Entonces, esta atención dirigida es el velar, es el estado de vigilia, es un estado vigilante. Ese es el velar. Bueno, ¿y qué es el orar? El orar es una comunicación que nosotros tenemos con lo superior, y aquí nosotros aprendemos que la mayor comunicación con la parte superior es cuando se pide asistencia para eliminar un defecto que se le pide a esa parte superior, que fue la que nos dio la energía de vida que nosotros contaminamos, y entonces vamos a pedirle a esa parte superior para que nos elimine el defecto. Bien, entonces aquí vamos a ver otra parte, que esa atención dirigida a todo este mundo interior que nos está generando tensión es una atención dirigida con la autoobservación que nosotros pues veíamos en una conferencia que era la 16, que se llama la observación de sí mismo. Y aquí esta parte de orar es pedir eliminar el defecto, que está relacionado con el proceso de la muerte psicológica. Pero ojo, ¿a quién le estamos pidiendo eliminar el defecto? Pues a esa parte superior de nosotros. Y aquí quien tiene esa labor de eliminar el defecto es nuestra propia Madre Divina interna, nuestro Dios particular, ¿sí? Nuestro propio Dios, esa chispita que está en el interior, que es Padre, Madre. La Madre es la que cumple esa función de eliminar a cada defecto dentro de nosotros. Bien, entonces, si nosotros vamos a ver
con este proceso de autoobservación y muerte psicológica vamos a poder resolver todo este desorden y todo esto que está en nuestro interior generándonos tensión, ¿sí? La tensión es a veces tan fuerte que hasta todos los músculos se encogen, ¿sí? Eso se le salen nudos así no esté cargando nada en la espalda, con todo esto que lo manda para la espalda es una carga, hasta se convierte como si fuera una carga física, ¿sí? Eso es una maleta de preocupaciones, de miedos, y eso termina con unos nudos en la espalda que, mejor dicho, quiere ir a que le hagan un masaje o quiere ir, mejor dicho, a que le caminen por encima. Pero es todo, ¿para qué? Es todo para poder distensionar los músculos, distensionar, pero esa tensión, ¿de dónde viene? De algo interior. Bien, bueno, entonces todo es interno. ¿Sí? Como médica debo de agregar algo más. Sí. Porque no, o sea, es lo más común y es lo que más asociamos a esa tensión muscular, ese sentirnos incómodos. Pero es que físicamente va más allá y es la puerta de entrada para absolutamente cualquier enfermedad. Cualquier. Desde una gripa hasta un cáncer. Uh-huh. Sí, tal cual. Se sabe que, por ejemplo, una persona que está con una carga de pensamientos negativos, ¿sí? Está hasta baja de defensas, ¿sí? Una persona que está depresiva puede también estar bajita de defensas por su parte anímica. Es más, en la propia medicina y todo, se intenta, por ejemplo, esto que hacía este médico Pachans, que él iba y hacía sonreír a los pacientes, los animaba, y eso ayudaba a que ellos como que cogieran un poquito de fuerza, pero todo está también porque hay algo mal en el interior. Entonces, en ese sentido, cuando ya la enfermedad se manifestó, la que sea, entonces, para volver al estado de bienestar, bueno, hay toda una serie de pasos técnicos que están establecidos pero la diferencia grande en este momento está en ese otro pedacito, cómo se enfoca el estado emocional, mental, espiritual de la persona. Exacto. Y en la medida en que eso se logre equilibrar y armonizar, la enfermedad revive. Exacto, exacto, bien. Puede ser que cierta enfermedad solamente sea a causa de algo interno y que cuando resolvamos lo interno se vaya empezando a resolver lo externo, ¿sí? Porque esas tensiones, por ejemplo, es increíble que, por ejemplo, un proceso de mucho orgullo genere que la persona se entiese en sus articulaciones. Es increíble, ¿sí? Falta de flexibilidad con ciertas cosas, con la vida, genera, por ejemplo, eso. Pero si ya lo empieza a resolver, ya hasta la articulación y todo se empieza a soltar, ¿sí? Hay muchas cosas muy curiosas que suceden, pero como desconocemos el funcionamiento completo de esta, nos desconocemos a sí mismos tanto físicamente como psicológicamente como a nivel hasta espiritual. Pues es por eso que nosotros no tenemos, digamos, ese complemento en esas tres partes. Por eso lo importante y el fundamento de esta escuela, de esta forma de enseñanza, es conocernos a sí mismos en estas tres partes: cuerpo físico, psiquis y espíritu. Bien, acá si nosotros estudiamos esta parte de la atención, llegamos a la relajación. Si estudiamos la distracción, llegamos a la concentración. Bueno, voy a dar unas últimas pistas para la concentración y ya doy la práctica de la conferencia. Bueno, ¿sí? Bien, espero que igual no se me hayan pasado cosas muy importantes acá. Entonces acá decía que para empezar la concentración, pero aquí vamos a mirar. Bueno, voy a borrar todo esto más bien. Iremos entonces acá. Para la concentración. ¿Qué charla aquí? La charla interior.
Listo, entonces aquí está la concentración. Para poder practicar la concentración debemos hacer un esfuerzo, ¿sí? Y es que podemos empezar con una lista de tareas. Esta lista de tareas pues puede ser mentalmente o puede ser que realmente la hagamos, ¿sí? Como cuando vamos, de pronto alguno de ustedes habrá ido a hacer mercado, que es una lista para que no se le pase nada, listo. Así mismo nosotros deberíamos programar nuestro día, nuestra agenda, ¿sí? Vamos a ser muy radicales hasta donde más se pueda, y en esa lista de tareas no vamos a permitir, no permitimos, digamos, dejar de hacer una cosa para hacer otra. No vamos a permitir tampoco, no permitimos, o sea, no admitimos diferentes pensamientos. Solamente nos enfocamos en que un solo pensamiento es lo que estamos haciendo. Un solo pensamiento. Es que hay muchas cosas que nosotros hacemos mecánicamente, pero no debería ser así. Uno se da cuenta, por ejemplo, manejando. Es un ejemplo. Uno ya mecánicamente maneja, entonces uno ni siquiera, en un punto de distracción tan fuerte, o sea, es algo que antes de llegar acá al conocimiento me asombraba y me asustaba, ¿sí? En un punto de distracción ni siquiera me daba cuenta, o sea, esto es así, yo manejaba moto y en un punto de distracción ni siquiera me daba cuenta que yo era el que estaba manejando. O sea, digamos que eso solamente en un punto lo va a comprender una persona que llegue a ese punto de distracción, ¿sí? Es un punto tenaz que uno ni siquiera se da cuenta que uno es el que está manejando, ¿sí? Si uno va tan mecánico que uno va con el piloto automático ahí, pero entonces no debería ser así porque por eso es que uno no está verdaderamente atento en lo que está haciendo, a las cosas, y uno no puede entonces reaccionar sino uno como está así como tan distraído, aún estando manejando, aún viendo las cosas. Miren lo que sucede con la ceguera por inatención, ¿sí? La ceguera por inatención, yo ya lo había comentado en un momento. Me pasó, por ejemplo, en una ocasión que estaba bajando por una vía, era una vía amplia, y yo tenía en mi cabeza, ¿sí?, que esa vía era solamente en un sentido, solamente era hacia abajo, ¿sí? O sea, yo ya tenía que en mi mente la mecanicidad mía, que eso era así, que estaba así, listo. Entonces yo me mandé ahí y yo iba rápido bajando esa vía, ¿sí? Y yo aún dándome cuenta que había un carro echando reversa. No, es que estaba echando reversa el carro, pero por distraído, o sea, no me di cuenta que estaba echando reversa, ¿sí? Porque en mi mecanicidad, en mi distracción, todo iba para abajo, en mi mecanicidad eso no cabía, ¿sí? Y realmente casi me estrello por distraído, ¿sí? Y eso es algo muy tonto. Pues claro, iba de reversa. Ajá. Exacto, pero si yo hubiera estado atento, yo me doy cuenta inmediatamente, ¿sí? Miren la ceguera por inatención en cosas tan simples, ¿sí? A veces uno está tan distraído caminando, ¿sí?, que se estrella con un poste, se estrella con algo, ¿sí? Y estoy hablando con los pensamientos, estoy hablando con su mundo interior, porque no está enfocado en un solo pensamiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy para tal lado, listo, ¿sí? Voy a hacer tal cosa, listo, ¿sí? Estoy en donde, estoy aquí caminando, voy para, listo, estoy enfocado, estoy concentrado, así sea solamente caminando. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Vamos caminando, nos encontramos a fulano, a sutano, nos quedamos ahí hablando, se me hizo tarde, y corra y todo, y después se le pasaron otras cosas, ¿pero por qué? Porque no estaba enfocado. Miren también lo que sucede, tal vez también precisamente por eso uno no ve cosas que están sucediendo, ¿sí? Uno tal vez está tan mecanizado con el cambio del semáforo. Es un ejemplo también como la ceguera por inatención, ¿sí? Por el cambio del semáforo, si está en rojo yo paso. Y tal vez me mando a pasar porque está en rojo para los carros, pero yo no veo un carro que vaya pasando
y voy y me estrella, ¿de quién es la culpa? Pues la culpa es mía. ¿Por qué? Por inatención. Entonces nosotros vamos a ver que esta parte de la concentración debe ser aplicada en muchos sentidos y debemos ejercitarnos todo el tiempo. No permitir, sino solamente ese pensamiento. ¿Con qué? Con lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que estoy haciendo, estoy cocinando, estoy esto, ahí me mantengo. Bien. Otra cosa, entonces no voy a preocuparme, no pensar en lo que se hizo, ¿sí? Ni en lo que se va a hacer. Exacto. Aquí vamos a ver una pista, y es que estar en concentración, ojo, vivir la concentración es algo que se conoce como vivir el presente, vivir el instante. Pero si yo estoy todo el tiempo en el pasado, ¿sí? Que lo que se hizo me quedó muy bien, o al contrario, me quedó mal, pero yo estoy pensando en eso que ya se hizo, estoy en el pasado. ¿Sí? Sí. Si estoy triste por algo que sucedió, que no sé qué, y yo estoy agarrando eso, aferrando eso, pero pues no lo quiero soltar, pues también estoy en el pasado. Pero si estoy preocupado por lo que va a ser del futuro, por lo que va a venir, por lo que estoy en el futuro, entonces no estoy viviendo el presente. No quiero decir con esto que uno no se tenga que programar ciertas cosas a futuro. Lo que estoy queriendo decir es que, listo, lo resuelvo, lo tengo programado y ya, no me quedo allá. Exacto. La mente se va para allá, pero si nosotros tenemos un solo pensamiento, lo que estamos haciendo es la pista para empezar a armonizar todo. Bien, acá termina llegando a que nosotros vamos a tener que llegar a la relajación para poder desarrollar esa parte de la concentración. Bien, entonces miremos ahora, esta es la práctica de la concentración. ¿Para qué? Para vivir el presente. Ahora vamos a unir las dos. Vamos a unir el vivir el presente con la práctica de velar y orar. Y esa es la práctica de esta conferencia, ¿vale? Entonces, ¿verdad que yo dejé este? Exacto. Bueno, ¿cuándo sabemos que estamos relajados? Nosotros vamos a saber que estamos relajados cuando ya estemos en un estado como de tranquilidad, pero de tranquilidad consciente, ¿sí? En un estado en que decimos, listo, no tengo por acá una tensión en la pierna, en el cuerpo, no hay tensión en el cuerpo, ya resolví esto, pedí muerte a esto, pedí muerte a este otro pensamiento, a estas cosas internas, ya, ahora sí me dispongo, ya estoy libre para vivir el presente. Ahora sí estoy libre para hacer lo que debo hacer. ¿Bien? Entonces ahí es donde vamos a saber que ya estamos relajados. ¿Listo? Y es increíble porque eso va a ayudar que podamos llegar a concentrarnos completamente y a la inspiración y al acierto. Bien. Entonces vamos a mirar la práctica para vivir el presente y para velar y orar. Bueno, pero antes de esta práctica, ¿tienen alguna pregunta de la conferencia? Porque esto aquí ya se acaba la conferencia. Bueno. Entonces, velar y orar. Entonces, para todas las prácticas nosotros vamos a ver que teníamos la conferencia número 7, que era con lo cual íbamos a resolver la armonía del lugar, porque una cosa es armonizarnos nosotros, pero también nosotros necesitamos armonizar el lugar en donde estamos, ¿sí? Y para eso nosotros teníamos el resolver la armonía del lugar, que eso era la conferencia número 7, lo definíamos como las conjuraciones. Las conjuraciones, habían dos, estaba Belilín y el círculo. Siempre esas dos van a ir de la mano para armonizar el lugar. Bien, luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir asistencia, porque siempre hay que pedir asistencia. ¿A quién? Al Padre interno, a nuestra parte superior,
al padre y madre interno. Siempre se va a pedir asistencia a ellos dos que están en nuestro interior. ¿Para qué? Porque ellos tienen que participar. Ellos van a participar. Bien. Luego, ¿qué se va a hacer? Luego vamos a hacer algo que se llama la relajación del cuerpo físico. Nosotros aquí, acá en esta sala de conferencias, el cuerpo físico. Aquí en esta sala de conferencias nosotros tenemos un horario de prácticas. Ese horario de prácticas lo estamos desarrollando los miércoles a las 6 y los sábados a las 5. ¿Sí? En este horario de prácticas, pues nosotros hacemos todas estas prácticas de cada conferencia para que la persona se ejercite. Bien, esta parte de la relajación, ¿qué es? Esta parte de la relajación es que nosotros, digamos que estamos sentados. Digamos que nosotros estamos sentados en un lugar. Estamos sentados en un lugar. Y ahí vamos a hacer la práctica de velar y orar, ¿sí? La relajación del cuerpo físico es que nosotros vamos a imaginarnos que un haz de luz bien incandescente y va relajando dedo por dedo de el pie derecho, va subiendo por el empeine, luego ese haz de luz baja por la planta del pie, luego va a escanear hasta la rodilla y luego de la rodilla va a escanear hasta la cadera, ¿sí? Y ahí pedimos y ordenamos a cada músculo, tendón, desde cada dedito hasta toda la pierna derecha, que se relaje, que se distensione, que no sienta miedo, ¿sí? Bien, y eso quiere decir que nosotros, por medio de la imaginación, que es una parte de la conciencia que nos está ayudando, vamos a ordenarle a cada parte del cuerpo que se distensione para que todos los músculos se relajen. Así como se hizo parte por parte la pierna derecha, dedito por dedito, partecita por partecita, así también voy a hacer con la pierna izquierda, así voy a hacer con mi torso, así voy a hacer con mis brazos, con mis hombros, con mi cuello, con mi cabeza, con mi rostro, con mi espalda. Así también voy a ordenarle a todos los órganos internos y todo que se relajen, que se distensionen, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr tener una relajación de la parte física. Bien, así es esa parte de la relajación del cuerpo físico. Luego viene algo que es la relajación de la parte mental. Y para esto, para la relajación de la parte mental, yo voy a escuchar primero todos los sonidos externos. Y voy a imaginar, voy a enfocarme a todos los sonidos externos y voy a imaginar en un momento que cualquier sonido no puede entrar a mi círculo, al círculo donde yo me encerré, ¿sí? Que van a pasar, ¿listo? Y que en un momento puedo imaginar inclusive que yo estoy en un círculo y todo es blanco, que no hay absolutamente nada, para empezar a relajar esa parte mental, ¿sí? Luego entonces voy a enfocarme escuchando mi corazón. Escuchar mi corazón, voy a escuchar los latidos del corazón y voy a enfocarme en esos latidos, bien. Posteriormente voy a hacer una relajación de la parte emocional. Y esa parte de la relajación emocional es que voy a inhalar y voy a imaginar que entra un aire como azulito, llena los pulmones, acá retengo y imagino que esos pulmones tenían como un aire grisecito y que ese aire azul que entró va a barrer todo eso y lo voy a exhalar, ¿sí? Inhalar, retener y exhalar 3 veces. Eso es para hacer ese proceso de relajación. Esto de relajación del cuerpo físico, mental y emocional, esto no es nada, eso dura poquito, eso dura, ¿qué? 10 minutos, o sea, no es que nosotros entonces acá vamos a estar 2 horas no, la idea es que esto sea algo rápido, pero tengo que hacerlo muy, como se dice, tengo que hacerlo muy concentrado, atento. Esta es la clave exacto, esta es la clave de todo.
Si nosotros logramos relajarnos, ahí se tiene el 80%, como dice ella, de las prácticas que nosotros vamos a hacer. O sea, tenemos el 80% ganado de la práctica. Bien, ¿qué sigue acá de la relajación? Aquí entonces vamos a empezar a hacer el velar y orar. Entonces aquí vamos a enfocarnos y toda la atención va a ser a nuestro mundo interior. Ese enfoque y esa atención al mundo interior se le denomina, ya lo conocemos nosotros como voy a escribirlo completo, la autoobservación. La autoobservación se va a poner aquí para llegar ¿a qué? A un estado de vigilia de nuestro mundo interior. Ese estado de vigilia es que estamos continuamente observando qué se nos está moviendo, ojo, qué se nos está moviendo en todos nuestros centros. Quiere decir que se está moviendo físicamente con la parte motriz, que se está moviendo emocionalmente, ¿sí? En nuestro centro emocional, en nuestros deseos, emociones, todo esto, que se está moviendo a nivel mental, ¿sí? Que se está moviendo en nuestros pensamientos. Entonces no vamos a permitir que ningún pensamiento se atraviese. ¿Por qué? Porque el único pensamiento que yo voy a tener para esta práctica es que voy a hacer la práctica, es que voy a velar y voy a orar. Quiere decir que voy a ver cada defecto y voy a pedir muerte. En eso me voy a enfocar. ¿Qué estoy haciendo acá? Si estoy acá sentado o algo, no es que me voy a ir, ay, ¿verdad que tengo que hacer tal cosa? No, nada de eso. Si verdad que tengo que hacer tal cosa, observo que eso es como una preocupación que me quiere distraer, que me quiere sacar de la práctica y pido muerte. No me importa eso, elimíname este pensamiento. ¿Cómo así más? No estoy viviendo, tratando de vivir el presente. Llega entonces de pronto por allá algo emocional, elimíname esto también, ¿sí? Quiero moverme, pues no me voy a mover. Elimíname este que quiere moverse porque ya estoy relajado y tal vez me quiere otra vez sacar del... No, entonces mátame este, ¿sí? Si por allá entonces empezó por allá como un punzoncito o algo, simplemente mando como acá estaba mandando un rayito de luz, mando ese rayito de luz a esa parte y pido muerte. Madre mía, elimíname esta sensación aquí o esta sensación acá, y veo el rayito como viene y distensiona el músculo o lo que sea que me empezó a tensionar. Asimismo, entonces vamos a hacer cada una de estas cosas. ¿Para qué? Porque esta atención, esto se llama velar. Y luego vamos a orar después de cada observación que hagamos de nuestro mundo interior, porque vamos a pedir muerte, porque es que se va a morir eso que me está sacando de la concentración, que me está molestando, va a morir dentro de mí, en ese momento ya lo puedo estar matando. Entonces, elimíname esto, mátame esto, quítame esto, Madre Divina, elimíname este sentimiento, este pensamiento. Y aquí, después de este proceso, voy a saber que estoy relajado. ¿Por qué? Porque ya estoy como en una pausa que no viene nada. ¿Sí? Que ya no tengo ninguna tensión en el cuerpo, no viene nada, listo. Y ahí entonces ya puedo disponerme a hacer cualquier meditación, a hacer una meditación reflexiva, una meditación ecoanes, las meditaciones que enseñamos aquí. Puedo entonces decir, bueno, ahora sí voy a enfrentarme a tal proceso que no he podido enfrentarme, a tal trauma, a tal cosa que no he podido resolver. ¿Listo? Y llegan las preocupaciones y yo le pido muerte a todas esas preocupaciones también, pero en un momento va a llegar la inspiración y yo voy a sentir como un ánimo por allá que se me mueve y llego al acierto y así es que voy a resolver esto, ¿sí? Y listo, ya, se solucionó. Pero no voy a llegar a toda esta armonización para la inspiración y el acierto si no estoy relajado, si no aprendo esta práctica de velar y orar y a vivir el presente. Bueno, esta práctica de velar y orar, que es esta partecita de velar y orar, la puedo hacer durante el día, ¿sí? Si yo necesito concentrarme para algo, ¿sí? Esta partecita de acá, y hay cosas que no me dejan, pues yo voy a empezar a hacer, yo hago una pausa, empiezo a observar todo lo que se me está moviendo y pido muerte a todo, ¿listo? Listo, y ahí sigo haciendo las cosas, ¿sí? O sea, esto es aplicable, no, esto es, exacto, exacto, aquí y ahora es la hora, ¿sí? Bueno, otro aspecto que quería, digamos, también reforzar aquí, es que
si nosotros, por ejemplo, nos somos muy sinceros consigo mismos, ¿cuál es la dificultad de nosotros de ir conscientes al mundo de los sueños? ¿Cuál es la dificultad de nosotros de esos sueños lúcidos, de esas cosas? Es porque hay falta de concentración, no estamos viviendo el presente. Como hacemos todas las cosas en el día distraídos, pues por la noche también estamos distraídos en el mundo de los sueños. Por eso no tenemos control sobre eso y por eso es que no carecemos de esa parte consciente, de ir a los sueños conscientes. Si nosotros nos propusiéramos de estar viviendo el presente en el día, la mayor parte del día que más a esfuerzo lo hiciéramos con todas esas pistas, que era hacer la lista de tareas y si me estoy tensionando a hacer esto y en un momento por la noche hasta hacer toda la práctica, yo de una vez me salgo en ese momento en la noche y listo, estoy consciente. Pero si yo todo el tiempo estoy distraído en el día, por la noche también estoy por ahí distraído y ni me acuerdo ni me doy cuenta de nada. Bien, esa es la práctica. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.